¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos iniciando nuestro programa de censura previa, donde hoy tocaremos un tema que ya desde hace algunos programas anteriores veníamos ya intentando hacerlo, pero pues bueno, a veces la situación del trabajo de cada uno de nosotros nos lo ha impedido, pero hoy sí, damos un inicio previo, así como censura previa, a esta situación que guarda el periodismo actualmente en nuestro país, y bueno, con todo lo que se viene desarrollando en este asunto que ahora como periodistas, pues hasta casi tenemos que pedir permiso para escribir, ¿verdad? Pero bueno, hoy tengo, como siempre, me dieron el honor de iniciar el programa, así es de que ustedes ya lo están viendo, está con nosotros mi querida y apreciada compañera, amiga, Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Bien, Claudia. Claudia Martínez acá con ustedes. Gracias, Merlín. Gracias, Juan. Y pues bueno, vamos a hacer esta reflexión, este análisis desde el punto de vista jurídico sobre cómo se censura de manera previa la libertad de expresión, que no es lo mismo que libertad de información. Ah, no, sí. Está ahí como que medio complejo. Y bueno, tenemos un contexto en este país donde pues todos los días nos sorprendemos, o ya no nos sorprendemos tanto, de ver cómo se buscan los mecanismos para coartar la libertad de expresión y el derecho a la información de una sociedad. El caso más reciente, pues lo vimos ayer otra vez en el estado de esta gobernadora de Laida Sansores, donde está censurando nuevamente a un medio de comunicación, a un comunicador, a un periodista, pero hoy vamos a darle la palabra por completo al licenciado Juan Maldonado, porque él nos va a hablar y nos va a poner en la mesa qué sucedió en un país vecino, no tan vecino, cercano, que es en Chile, donde se sentó un precedente a nivel internacional y que bien podría ser aplicado y replicado en este país llamado México. Juan, bienvenido a tu programa y adelante con el tema. Claudia, Cornelio, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Efectivamente, lo que comenta Claudia en este sentido estamos hablando de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana se ubica en San José de Costa Rica y hace varios años conocieron de esta problemática que se presentó entre un conflicto sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al culto o religioso. ¿En qué consiste? Eso. La pregunta que yo te haría, Juan, para todos los que nos están viendo y para su servidora y para sí, claro. Merlín también, ¿por qué? ¿Por qué la última tentación de Cristo? Bueno, Perdón, abogado, es que hay que decirle a nuestro público, porque solamente el título, La última tentación de Cristo, acuérdate que para muchos han de pensar que vas a hablar de cuestiones religiosas, ¿no? Y esto es algo muy interesante de, como dice Claudia, por qué es la última tentación de Cristo en este concepto, Juan. Desde luego, el mismo nombre de lo que es la película que se publicó sobre la última tentación de Cristo, que la empresa es Olmedo Bustos y otros, versus el gobierno o el Estado de Chile, que fue un procedimiento que se inició en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte sancionó jurídicamente. Y aquí hubo un conflicto. El mismo nombre de la película pues nos da un tema eminentemente religioso, ¿no? La última tentación de Cristo, que se supone que fue basada en los elementos en donde está también un evangelio de María Magdalena. Independientemente, y desde luego lo decimos con todo ese respeto que se merece, finalmente la parte es la publicación de una película en todos los cines de Chile. Previo a esto, sale la película, se edita la película, se publica en varios países, se da a conocer en varios países, en varios cines. Sin embargo, el gobierno de Chile alegó un tema eminentemente religioso, ¿no? Donde había el daño moral, la imagen, el honor de lo que es la figura religiosa de Jesucristo ante un tema eminentemente público de que cualquier ser humano tiene la posibilidad de expresarse libremente. Y aquí nos vamos a un antecedente muy directo. Todo ser humano tiene una gama amplia de derechos. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho de acceso a la justicia, derecho a un nombre, a una identidad, ¿no?
Y también hay derechos colectivos, que son de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Tanto lo hay en la parte individual como hay en la parte colectiva. ¿Qué sucedió en Chile? Se publica esta película y un equipo de abogados, académicos, de buena trayectoria y todo, impugnan un procedimiento al interior de Chile, ya que su corte de apelación manifiesta que efectivamente esa película estaba, de acuerdo a su legislación de Chile, pues hay una censura previa. Y ahorita vamos a abordar qué dice el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es pues un tratado internacional reconocido por todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, y una vez que se aceptó ese documento, todos estos países que reconocen la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, pues tenemos una instancia que cuando algún estado parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, viola un derecho, pues cualquier persona puede comparecer ante esa instancia previo a haber agotado todos los recursos legales al interior de la nación. Al interior, a ver, más así, porque ya me sonó, a mí, por más atención que puse, ya me sonó a trabalenguas. Es así, se va a transmitir la película de la última tentación de Cristo, que generó mucha controversia, yo creo que en todos los países donde se exhibió, porque da otra versión, ¿no? Da una versión paralela a la tradicional de la Iglesia Católica, y entonces había como una afrenta en esta presunción, ¿no? Y sobre todo porque hay un personaje que sigue siendo muy controvertido en los evangelios y en la vida pública de la Iglesia Católica, que es María Magdalena, ¿no? El país, el Estado chileno, prohíbe la película en Chile. Y entonces hay un grupo de abogados que deciden impugnar esa prohibición, argumentando y utilizando esos instrumentos internacionales que signaron como Estado Chile y muchos países, ¿no? Incluso México también está en estos esquemas de firma. Y entonces tú nos vas a explicar, Juan, cómo inicia el protocolo jurídico. O sea, tú dices, cualquier persona, yo, Claudia Martínez, puedo ir y presentar mi querella, aquí se fortaleció porque era un grupo colegiado, o puede ir un pueblo, o no sé, ¿cómo se representa la sociedad chilena? Bueno, comentemos aquí en el tema de la tentación de Cristo. Era un equipo de abogados que trataron de impugnar el tema en la Corte de Chile. Conoció la Corte de Apelación de Chile y confirmó de que efectivamente había una afectación, pero que no se podía publicar lo que era la cinta, la película. Entonces, ellos recurrieron a su siguiente instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de Chile, y lo mismo, ratifican la sentencia. Este equipo de personas que se vuelven víctimas, alegando a tener la posibilidad que nos habla el artículo 13 de la Convención Americana de la Libertad de Pensamiento, Expresión, y que nos permite conocer toda la información que se pueda generar por cualquier medio, ya sea escrito, ya sea digital, ya sea televisión, ya sea radio, graffiti, películas, obras artísticas, libros, todo, cualquier modalidad donde se pueda transmitir, generar esta información. Y entonces ellos alegaron que la Constitución de Chile mantenía una censura previa a la publicación de la película. Se organizaron entre ellos, piden la intervención, presentan la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia correspondiente para conocer de esta problemática y de muchas violaciones de derechos humanos. Traigo a relación, ¿se acuerdan el tema de San Salvador Atenco con las mujeres violentadas sexualmente? Claro. Pues lo mismo, este equipo de mujeres, 9 mujeres si no me equivoco, presentaron después de todos los procedimientos, denuncias, procedimientos en México, y que nadie les daba una respuesta, y que finalmente pareciera que el Estado mexicano las quería sancionar, ¿no? Porque no les dio ese beneficio y ese derecho de acceso a la justicia. ¿Qué sucedió ahí? Pues ellas también llegaron a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana con los abogados que tiene ahí y con todos los peritos, pues empiezan a documentar todo el procedimiento completo.
Una vez que la comisión tiene toda la información, papeles, peritajes, entrevistas, todo lo que son peritajes psicológicos, todo eso, eso le permite a la comisión tomar la decisión de decir, este caso lo presento a la Corte Interamericana, que ya es un organismo eminentemente jurisdiccional que va a sancionar a cualquier estado de la OEA, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hace esa sentencia de la Corte Interamericana? Se vuelve vinculante y de repente escuchamos, no, es que la sentencia es vinculante. ¿Por qué se vuelve vinculante? Porque se vuelve obligatoria para todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Es como acá cuando se dice, es que ganó un juicio y sentó precedente. Entonces ya queda el antecedente en la corte y todos los subsecuentes se pueden hacer referencia a esas sentencias, ¿no? En este caso se resolvió así y el mío tiene algunas modalidades de este caso. Ningún caso va a ser idéntico, siempre hay muchas modalidades. Ya no partes de ceros. Pero puede tomar esos datos, esos elementos y de esos elementos decir, aquí ya hay una sanción y se resolvió de esta manera. Y entonces yo solicito que tú, Estado mexicano, me des el acceso a la justicia tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no? Pero aquí hay algo que llama la atención, quiero suponer, sobre todo en nuestro auditorio. ¿Qué es lo que motivó a este grupo meter esta situación de amparo, vamos a decir, bueno, de este movimiento? Porque muchos han de pensar, seguramente no eran religiosos, ¿no? Entonces, por el contexto nada más del título de la película, o sea, ¿qué es lo que les motivó a iniciar esto que dejó como lo decía Claudia, esa palabra, un precedente muy importante en la cuestión de la libertad a la información, a lo que... La libertad de expresión. ¿No? El elemento fundamental y base de todo este procedimiento es que este equipo de abogados, algunos eran religiosos, católicos, otros no, pero todos manifestaron que independientemente de la parte religiosa, ¿no? El tema era una censura previa por parte del Estado de Chile. Es decir, todos tenemos la posibilidad de conseguir información, sí, claro, de revisar información. Y de repente, en el caso de México, nos impusieron de repente esta moda de reserva de la información para proyectos especiales, para proyectos de seguridad nacional, para proyectos de alto impacto. Y todo viene a relación. ¿Qué nos dice el artículo 13 de la Convención Americana? Es la libertad que tiene todo ser humano de expresarse libremente, desde su opinión, desde su concepción de cómo ve la vida. Y desde luego, habrá cosas que sí sean razonables y habrá cosas, ¿no? Sí. Como por ejemplo citar y decir, para mí, pues la luna es de queso. Ándale. Pues es válida tu opinión. Claro. Que no vaya de acorde a todo un estudio científico y todo eso, ya es otra cosa. Pero tienes el derecho de poder expresarte libremente, sin censura previa. Y aquí viene el tema de la censura previa, que es lo que está dando mucha guerra y que en México, escasamente de un año, estamos hablando de un montón de casos de expedientes que se están generando por esta naturaleza, donde tristemente los fiscales de las diferentes fiscalías generales de la República no están preparados en muchos temas, no digamos ya la especialización de todas las materias, porque el campo del derecho es muy amplio. Hay temas de derechos sociales, hay temas de salud, hay temas de propiedad privada, hay temas de un nombre, el derecho a los alimentos, el derecho al medio ambiente, el derecho a la propiedad ancestral que defienden a veces nuestras comunidades indígenas, a la libertad, al acceso a la justicia, a un nombre, a la libertad de expresión, a la educación, a una gama de derechos que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Y aquí viene otro tema. Dicen, ¿los derechos son propios a la naturaleza y a la condición del ser humano? ¿O son derechos que también el Estado no los otorga? Finalmente, el Estado nunca te otorga un derecho. Obvio. Porque esos derechos ya los traes por ser un ser humano, por ser un individuo. Incluso hay legislación de vanguardia como Bolivia, Perú y Colombia que ya hablan sobre los derechos colectivos de la madre tierra, ¿no?
o derechos de la naturaleza, o derechos de los animalitos. Entonces, todos entramos en un campo de legislación y ahí viene la confrontación, cuando muchos jueces, sin más ni menos, limitan. Ejemplo, lo que decía Claudia hace un momento, lo que está sucediendo ahorita en Campeche, que a un periódico, a un periódico de Campeche, le están pidiendo nombres y prácticamente todo de sus fuentes. De sus fuentes. Dice así, y salió en la jornada y salió en varios medios de comunicación. Fiscalía General del Estado de Campeche ordena a la empresa Producciones Telemar SADCB que le proporcione información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales y advirtió de sanciones económicas y procesos legales en caso de no cumplir con los requerimientos. Al grado del absurdo jurídico llegaron, como en el otro caso de Campeche también, de ponerle un interventor de que finalmente qué sí puede salir y qué no puede salir. Censura previa. Sí. ¿Qué dice la Convención Americana en el artículo 13? La censura previa. En su fracción segunda dice, el ejercicio del derecho previsto en este inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. En relación, ¿qué dice el artículo 6 de nuestra Constitución de México? Toda libertad de expresión está garantizada, excepto cuando se genere un delito, se afecte los demás derechos, se afecte la moral, se genere un delito de seguridad nacional, de manera muy general. ¿Eso qué significa? La misma Corte y la misma jurisprudencia que se ha emitido de la Suprema Corte de Justicia establece que puede existir la censura y en muchos casos es válida. Ejemplo, ¿qué no se puede hacer? De decir, convoquemos a una matazón. No, porque estás generando un delito. Sí. ¿No? ¿Se acordarán qué pasó hace unos años en el malecón de Veracruz? Donde encontraron unos cuerpos y 3 personas subieron los videos y generó un caos, una psicosis con la sociedad. Y el Estado de Veracruz, la Fiscalía, ordenó inmediatamente la detención porque había generado un delito, ¿no? La psicosis que generó, el miedo que generó con toda la sociedad. Al final, ¿qué sucedió? Pues ahí los abogados defendieron el tema desde la libertad de expresión y no eran periodistas, son seres humanos con la posibilidad de difundir a través de su celular y poder difundir. De expresión. Y es su libertad de expresión. Pero quiero entender, a ver, es acá lo de la censura previa, o sea, no te pueden sancionar o evitar que tú expreses algo con la presunción de que vas a causar un impacto negativo cuando ni siquiera lo has hecho, ¿no? Así es. Y acá lo que dicen es, cuando tú ya lo haces en base a la jurisdicción que tiene cada estado, cada país, etcétera, y violentas esa jurisdicción, entonces te aplican sanciones. Después de, pero el antes de, a nivel colectivo, como en el caso de esta película, pues es grave, ¿no? Yo estoy haciendo así como una memoria rápida y digo, es lo que sucedió pues aquí en el gobierno del estado, ¿no? Hace unos meses cuando el gobernador Salomón Jara dijo que iba a prohibir que se dieran conciertos de música de un grupo, que porque era así como, no me acuerdo si eran narcocorrido, alguna cosa así que luego dicen en las mañaneras, ¿no? Y entonces se prohibió, dijo, se va a prohibir. Ahí aplicaría este tema como diciendo, bueno, sí, no, pero hay una censura previa de un derecho a la libertad de expresión, tanto del grupo como de la sociedad, a tener acceso a esa música. Que en este caso es lo que hizo este grupo de colegiados en derecho en Chile, ¿no? O sea, defendió el derecho de una ciudadanía. Finalmente, ¿qué se defendió en la última tentación de Cristo? El derecho a conocer la información
de la película. Ah, O sea, yo ciudadano tengo derecho a este programa, sí. yo ciudadano tengo derecho a este libro, yo ciudadano tengo derecho a esta película porque quiero saber qué Otra dice versión. esta película. Desde luego que habrá juicios morales. Se, Bueno, se ese es otro tema. se involucró la productora de la película en esta demanda. Sí, así es, la y misma también productora ellos y los exigieron. ciudadanos, así es. Entonces hubo como una Pues una vamos a dupla, llamarlo así, ¿no? una alianza Una en la alianza. cual por un lado la empresa manifiesta, pues el gobierno de Chile me está limitando porque no me permite difundir mi película. Ahí era libertad de expresión. Así es. a- Y los ciudadanos a conocer el contenido de lo que es parte de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es difundir, conocer, crear información para que la ciudadanía esté debidamente informada. Digo, todos los criterios que se han emitido y que incluso hay un cuadernillo de varios casos de la Corte Interamericana y de la misma Suprema Corte de Justicia establecen que la libertad de expresión, partimos de algo, no hay un derecho absoluto. Por un lado nos dicen, la libertad de expresión tienes el derecho de poder decir todo lo que quieras, pero si tú me generas un delito, tendrás responsabilidad. Si tú me generas una situación de seguridad nacional, tendrás una responsabilidad. Si tú me afectas algún derecho que alguien se sienta lastimado, pues la otra persona tendrá que accionar jurídicamente y demandar. Y se demuestra. Caso concreto, Claudia. Destila corrupción. Y yo creo que en el caso de México esa es una de las sentencias más importantes, con mucha consecuencia en el ámbito legal y en el ámbito de la protección de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y desde luego protección a los periodistas, pero también el acceso a la información de conocer Del ciudadano. por qué se dice eso. claro. ¿Qué dijo Sergio Aguayo en su momento? Destila corrupción determinado político, Ujú. que ya ni caso tiene mencionarlo, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Destila corrupción. Sí, 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 sí. Y digo, en todo su derecho el funcionario, el político, pues se quiso defender y alegar de que pues el destilar corrupción, pues imagínense a qué nivel de corrupción estamos hablando, ¿no? Entonces ya prácticamente, o sea, huele a corrupción Sí. por todo lo que representó. Entonces se acordarán que en ese caso hubo un procedimiento, condenan al periodista en una instancia, ¿no? Daño moral, y después se van al amparo. Bueno, alegan todos los procedimientos, llegan al amparo, se emite la misma sentencia, después resulta de que el juez de distrito parece que era pariente de este político, tenían una relación ahí media perversa. Bueno, después, finalmente el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia manifestó que los parámetros de destila corrupción en esas palabras entran dentro de la protección de la libertad de expresión, porque tantos informes que habían y documentos oficiales de diferentes instituciones en que sí demostraban que este señor había participado en muchos actos de corrupción, y la Suprema Corte protegió el tema. Finalmente liberaron al periodista Sergio Aguayo, no lo condenaron y tampoco pagó los $5 millones que algo así le estaban cobrando. Regresando al tema de la tentación de Cristo, es un procedimiento muy amplio. En una primera etapa, en la Comisión Interamericana, se conoció todo ese procedimiento, hubo peritajes, hubo entrevistas, hubo un informe de parte del gobierno de Chile, y ya cuando se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando del caso de la sentencia del 2001. ¿Cuánto tiempo duró el proceso? Aproximado, entre que pusieron la demanda y salió la resolución. 99, 4 años. ¿4 Fue años? un procedimiento Y en muy costos, rápido. porque de repente es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Sí, desde luego, ahí sí. Por eso a veces no se demanda, no se llega a estas instancias o a la utilización de estos órganos internacionales para defender tus derechos, porque sale muy caro. O sea, un costo estimado. Bueno, recordemos que nuestro secretario de Cultura hoy estuvo ahí en La Haya también, ¿no? Defendiendo sus derechos. Pero eso cuesta dinero. Desde luego, implica dinero para todos, ¿no? No, pues. Tanto para el Estado mexicano, porque tiene que mandar a sus representantes a hacer la contestación de la demanda, todo. Digo, en el caso de la tentación de Cristo, Chile, o sea, todos los países tienen que... Es un procedimiento Sí, o sea, formal. le cuesta al Estado. En el caso del Estado mexicano, digamos, bueno, le cuesta al Estado mexicano porque tiene que defenderse y manda a sus representantes. Pero ese dinero sale del pueblo finalmente, Desde ¿no? luego. Acá el tema es cuando son los particulares o la sociedad civil organizada quienes están impugnando, y pues ellos tienen que sacar ahora sí pues de su bolsa.
No, pues Amén de que algunos que han llegado a esas instancias, pues van financiados por organizaciones internacionales que también ya tienen como jiribilla política, ideológica, etcétera, ¿no? y también Pero hay un rubro especial dentro del reglamento de la Comisión Interamericana que cuando son comunidades o son personas vulnerables, la misma Comisión Interamericana puede absorber los gastos de traslados, de pago incluso de los abogados que defienden el tema. Digo, la Comisión pues, es toda una estructura completa de qué sobrevive la Comisión y la Corte Interamericana de todo el presupuesto que los estados de la OEA le dan, aunque no hay una definición de cuánto tienen que aportar. Hay un caso, gobierno mexicano. Pues este mismo caso de sí, pues México está obligado a aportar. ¿Cuánto dará? No. Hay que investigar. Habría que investigar cuánto es lo que se da. Y de hecho es ahora algo con austeridad. Es algo curioso porque en esta sentencia de la Corte Interamericana que se emitió en el 2001, a raíz de esta sentencia, donde por primera vez la Corte Interamericana ordena modificar el artículo de la Constitución de Chile para quitar esa censura previa, muchos países lo que hicieron es, pues, ¿para qué te voy a dar dinero si al rato me vas a estar castigando? ¿No? Porque las sentencias no nada más son sentencias políticas, son sentencias en que son exhibidos estos países y desde luego la sanción de que ya tiene que cumplir dependiendo lo que se va a demandar o lo que se está reclamando. En este caso concreto de la tentación de Cristo, ¿qué es lo que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte? Uno, que se autorice la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película La Última Tentación de Cristo. O sea, que se publique por todos los medios. Dos, que adecúe todas sus normas constitucionales y legales a los estándares de la libertad de expresión consagradas en la Convención Americana con el fin de eliminar la censura previa y las producciones cinematográficas y su publicidad. Es decir, le ordenó al Estado de Chile, quítame toda tu legislación que tengas de censura, que no estén justificadas, para que se pueda y no pase otra vez ese mismo caso. Seguir que los órganos del poder público, que aseguren los órganos de poder público, sus autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus diferentes potestades, ejercer efectivamente los derechos de libertad de expresión, conciencia, religión, reconocidos en la Convención Americana, se abstengan de imponer censura previa a las producciones cinematográficas, ¿no? Repare a las víctimas en el caso por el daño sufrido. Ahí lo interesante sería conocer con cuánto fueron indemnizados. Y ¿no? Sí fueron porque tienen que ser indemnizados. Ahora, ¿sí hubo reformas a la Constitución chilena? Sí, desde luego. Es el primer caso donde la Corte invadió toda la soberanía de esta nación, Chile, para modificarse. ¿Y por qué se hace? Sencillo. Si no me equivoco, el 22 de noviembre de 1968 se reconoce la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y México lo firma hasta 1979, casi 11 años después, en el caso de México. Y todas las sentencias que se emitan por parte de la Corte Interamericana son vinculantes y se tienen que aplicar. Por eso aquí la importancia de conocer todos estos estándares, que permita a la ciudadanía poderse defender. Y tiene que ser en dupla, ¿no? Tanto los tiene que conocer el Estado para darle cumplimiento antes de que haya sanciones o haya estos tipos de conflictos, como también la sociedad para poder defender sus derechos, porque de repente decimos, no, ya, aquí ni denuncia. Bueno, lo que acaba de suceder con las recomendaciones recientes que emitió la Defensoría de Derechos Humanos en Oaxaca, ¿no? O sea, que se va años atrás, uno de los casos, independientemente de los contextos, donde dice pues que quiere una disculpa pública de los fiscales en el caso del feminicidio de María del Sol, y en otro caso que salió, creo que el del joven de Santa Lucía. El de joven de Santa Lucía emite una recomendación, pero no pasa absolutamente nada, y yo creo que al gobierno ni le preocupa si es exhibido. Y la otra, hablan ya de que incluso hay una vinculación política con la revocación de mandato y que nada más es, como dicen en mi pueblo, para taparle el ojo al macho y para que digan que están haciendo y que el gobierno es muy justo, ¿no?
y no conocemos esos instrumentos a los que podemos apelar. No, y hay muchos instrumentos que se tienen que hacer valer. Aquí hay un elemento básico, Claudia. A ver, a nivel municipal, tenemos nuestra ley orgánica municipal con un montón de reglamentos, ¿no? Reglamento al arbolado, reglamento de limpieza de calles, reglamento de obra pública, reglamento de salud. Muchos reglamentos. A nivel estatal, tenemos nuestra constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de Campeche, de Colima, de Nuevo León. Sí, cada estado. Sí. Y tenemos muchas leyes estatales. Ley General del Estado de Oaxaca de Salud, Ley para prevenir la violencia contra la mujer en Oaxaca, Ley de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, un montón de leyes y un montón de reglamentos. Y a nivel federal tenemos nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la que rige a todas las 32 entidades federativas. Un montón de leyes federales, un montón de leyes generales y un montón de reglamentos y un montón de circulares y un montón de estas misceláneas fiscales que se emiten. Tenemos un montón. A nivel interno de México, yo oaxaqueño, yo chiapaneco, yo de Colima, yo de Sonora, veo que tengo todo un esquema de protección estatal federal y el gobierno no me está cumpliendo con lo que yo estoy solicitando, desde luego que tiene que ser razonable y justificado, ¿no? Dice, por citarlo, el artículo 4 de la Constitución de México, tengo derecho a la salud. Y aquí viene lo interesante. A nivel constitucional está el derecho y el Estado, sin importar cómo, de qué manera, tendrá que garantizar el derecho a la salud. Y hay unos casos que vi a través de juicios de amparos. Hay un caso acá en Oaxaca con el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde había un procedimiento de una niña, tenía una enfermedad terminal muy delicada, y se necesitaba aproximadamente como 1 millón de pesos mensuales para poder cubrir su tratamiento de la menor. Y entonces dijo en una ocasión el Seguro Social, tengo que dejar de atender a 4,000 usuarios para atender un tema. Y aquí viene lo curioso, a veces el legislador no sabe ni lo que aprueba, porque no ve las dimensiones de todo. Y en modas hacen lo que quieren, y las consecuencias son después. Por eso es que ahorita estamos viendo un tema de mucha censura en muchos periodistas, cuando los mismos criterios, la misma jurisprudencia, las mismas opiniones de grandes expertos de la OEA, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la UNESCO, de la OEA, el Parlamento Europeo, que se han pronunciado sobre el tema de derechos humanos, manifiestan que los periodistas y el ejercicio periodístico sirve para la defensa de los demás derechos, que los periodistas, a través de lo que son las opiniones de todo este ejercicio periodístico, sirve para el fortalecimiento de las instituciones y de los sistemas democráticos de las naciones. Pero pareciera que aquí vamos al revés. Cada vez vemos más censuras y seguiremos viendo más censuras. Eso no va a ser lo novedoso. Aquí lo novedoso es, ¿vamos a aguantar? ¿Nos vamos a dejar? ¿O simplemente vamos a accionar los recursos que tengamos? En la parte interna de México, ¿qué pasa cuando ya agoté todos los procedimientos? Ya agoté mi ejemplo, daño moral, me condenaron, me sancionó el juez civil por daño moral, ya metí apelación, ya me confirmaron, y bueno, me voy al amparo, y en el amparo presento mi revisión, el tribunal colegiado me sanciona también, llego hasta la Suprema Corte de Justicia. Estoy hablando de un caso muy extremo, ¿eh? Sí. Y la Suprema Corte de Justicia dice, sí se le sanciona y tiene que pagar. Caso Campeche con este periodista que ya ni formaba parte del Consejo de Administración, fue censurado y todavía le ponen un interventor. Ahí habríamos de preguntar si los abogados ya accionaron el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar a la Comisión Interamericana. Será un caso bien interesante. Es que ahí está el detalle, perdón por interrumpir. Ahí está el detalle, que tú lo comentabas hace un momento, abogado. No todos los abogados, aparte de que le entran, conocen, vamos a decir, la ley de libertad de expresión. No conocen cómo entrarle a este tema. Y ahí está el problema, ¿sí? Entonces, imagínate
Por eso es de que siento yo que se están aprovechando ciertos funcionarios y políticos y lo demás, en que están utilizando ya, como tu servidor lo ha empezado a llamar, la censura judicial, ¿no? En de que ya le encontraron el modito, pues, ¿no? Y dirán, pues como ni conocen de esto, ahí les va, ¿no? Entonces es muy interesante, Juan, este tema no nos alcanza para hoy nada más, sino yo creo que nos vamos a otros programas más de este asunto. Ya el tiempo ahorita se nos agotó prácticamente, pero sí es muy interesante que continuemos porque es importante de que se entere no solo la ciudadanía, sino el gremio periodístico, porque muchos de nosotros igual. Pero a muchos no les interesa. No me dejarás mentir no, con claro. Sí, de algunos abogados tampoco. Claro. Yo creo que es muy difícil que a estas alturas, con la tecnología y con estas grandes plataformas informativas que hay y que accedes con un simple teléfono celular, haya quien se meta a una defensa de manera comprometida como abogado o como organización social y que diga, es que yo no sabía. O sea, no somos todólogos, por supuesto, pero si empiezas a buscar, encuentras. Pero y entonces te puedes reeducar o aprender o acercar a otros organismos para hacerlo. A veces es porque son procesos largos, porque son caros, pues porque no les interesa, porque traen compromisos. Y la otra, pues también recordemos que yo creo que el siguiente paso, y que es lo más grave que a mí me gustaría dejar en la mesa para el siguiente programa, este derecho a la libertad de expresión, donde los líderes sociales, los luchadores sociales e incluso líderes religiosos se están defendiendo, y ahora las asambleas comunitarias, ¿no?, de los pueblos indígenas pueden acceder a estos organismos internacionales y no podemos excluirnos nosotros los periodistas. Lo más real que estamos viviendo, al menos aquí en México, es que cuando empiezan a ver que tienes los elementos para poder acceder a estos organismos o estos acuerdos internacionales, pues de repente te matan, ¿no? Te matan y ya no solo es una censura previa, intimidan, extorsionan, amenazan a tu familia o te desaparecen, así de fácil. Y bueno, ya en el siguiente programa veremos lo de este abogado que después de hacer un pronunciamiento sobre cómo estaba sucediendo, de todo lo que se había logrado a nivel justicia en México y cómo se estaba deteriorando desde su punto de vista, pues es ejecutado en vía pública, plena luz del día. Saliendo del tribunal. O sea, es impresionante lo que sucede. Entonces, sí hay organismos, sí hay instancias, cada quien asume su compromiso para utilizarlos o no, y habrá quienes dicen, no nos metemos porque se van a enterar de todas formas en los gobiernos o en el crimen organizado o en los municipios. Entonces, es esta grave crisis que estamos viviendo en México y donde pues nosotros como ciudadanos, como comunicadores, tenemos la obligación de informar y de acercar ese derecho a la libertad de expresión, Juan. Sí, sin duda, Claudia, yo creo que uno de los elementos fundamentales es que la ciudadanía pregunte, cuestione, que la ciudadanía se informe de cuáles son sus derechos, ¿no? No me dejarán mentir, rápidamente, dos temas. Hace escasamente 10 años nos tocó conocer de un tema donde una juez mixto de primera instancia con un periodista de la Mixteca le gira un oficio y le pide directamente, la juez le pide al periodista que le dé todas las videograbaciones, que le dé todas las referencias, datos de los testigos, porque se habían conformado. El tema fue que un periodista iba caminando, ve un tema de cómo 2, 3 elementos de la policía municipal están agrediendo a un señor que fue de visita a esa comunidad, ¿no? Y lo están jalando, maltratando, pegando y todo. Él hace la referencia, publica todo, y después los periodistas, los policías van al juzgado, se quejan ante el juzgado y manifiestan de que se les ha afectado en su imagen, en su honor, en la corporación, cuando ellos se ve el video cómo le están pegando al señor y a la señora. Y entonces, ¿qué hizo la juez? Inmediatamente mandar el oficio al periodista y le dice, tráeme tu teléfono, pásame los videos, dame los nombres de los testigos, dame las direcciones, dame todos los datos.
pobre juez, porque ella no entendía y no conocía de la gama de protección de derecho internacional de los periodistas y sus fuentes. Segundo elemento, y eso fue reciente, escasamente hace 2 meses, ¿no? Que nos tocó acompañar a este periodista. Publican una nota donde una oficial del registro civil había pues, pedido un recurso. Al final, ¿qué hicimos en la contestación? Alegando los parámetros de la última tentación de Cristo y la censura previa, porque no puede existir esa afectación. Al final, ¿qué medidas se habían impuesto? De que no se hablara más de la oficial, que no se hablara de su familia, que no se hablara de sus amistades y conocidos y todo su margen de acción de convivencia que tenía ella. O sea que si Claudia, por ser periodista, tiene una amplia gama de que tenga en su Facebook, por decir, 25,000 seguidores, entonces también la vamos a proteger hasta ese nivel. Digo, hay absurdos que se cometen, pero es por el desconocimiento. Aquí finalmente, ¿cuál sería la invitación, Claudia Cornelio? Pues que la ciudadanía pregunte, que la ciudadanía cuestione, que la ciudadanía se informe. Hay muchas tecnologías, digo, también hay que decirlo con todo respeto, ¿no? Hay mucha basura en redes sociales. Bueno, sí. Sí, pero cuando quieres encontrar algo y sabes exactamente qué quieres encontrar, te tardas o a veces te distraes, pero al final llegas. A mí me gustaría, bueno, que este tema se quede en la mesa para la siguiente emisión de este programa, donde vamos a hacer así como desmenuzar la carnita, donde nos puedas hacer más precisiones, donde se amplíe sobre este caso que sucedió hace poco aquí en la ciudad, en el estado de Oaxaca, con un compañero periodista, donde tú actuaste como abogado defensor. Y bueno, yo no me quiero despedir sin mandarles saludos, por lo menos a los que tengo ya aquí registrados. María Reyes, ella es una abogada oaxaqueña, muy joven. Marta Andrade, ella trabaja en el Congreso del Estado. Diego Martínez, periodista y analista político. A la doctora Nara Carmona y a Laura Mancebo, que es promotora cultural. Bueno, les agradezco que me sirvan. Yo creo que tú tienes más seguidores ahorita de este programa en Periodismo y Libertad de Expresión, Juan. A ver, déjame buscar. Digo, sí, hay es que de repente eso de las redes no estamos... Saludos a la doctora Cira Mariana Morales, que hace unos meses la entrevistamos y ojalá después podamos armar un debate también con toda su experiencia y preparación sobre los parámetros de los derechos humanos, ¿no? Hay editorial corporativo de medios de comunicación que también replica toda la información. Y bueno, esto es en vivo, estamos dejando en la mesa el tema para que si usted aproveche, va a tener asesoría gratuita de aquí del licenciado Maldonado y también va a tener usted difusión de su queja, de su planteamiento, de su duda, de su pregunta. Esto es construir comunidad, esto es amar a Oaxaca, esto es hacer uso de las herramientas legales que tenemos antes del caos, es construir la paz, ¿no? A través de la ley, pero también de compartir conocimientos. Juan, muchísimas gracias, porque cada que nos sentamos contigo, a mí todavía me cuesta, no soy abogada, pero de repente trato, ¿no? De lo que usted quiso decir, lo pongo así como palito manzana para que lo entendamos todos. Yo sé que hay muchos abogados que nos siguen y expertos en la materia, pero también hay quien tenemos que tenerlo como más digerido el tema. Claro, y además despertar el interés en la ciudadanía, porque creo no equivocarme, Juan, Claudia, de repente como ciudadanos estamos tan metidos en, como decimos en México coloquialmente, estamos tan metidos en todos los días a ver cómo le hacemos para sacar para la torta, de que no nos metemos a conocer, a saber que como ciudadanos sí podemos alzar la voz, sí podemos hablar, sí podemos decir, ¿no? Pero estamos tan metidos en algunas cosas que a veces, como dice Claudia, y sí es tan sencillo, o sea, ahora con esta facilidad de la tecnología, buscas y encuentras, ojalá que así sea. Y pues bueno, los invitamos a todos ustedes a que estén pendientes y les agradecemos que sigan nuestro programa. El próximo viernes a la misma hora. El próximo viernes estaremos, ¿no? El próximo viernes, misma hora, mismo canal, y aquí estaremos, continuaremos pues informándole a ustedes de muchas cosas y temas tan interesantes como el que hoy ya, ahora sí que por fin tocamos el tema, por fin hablaste, Juan. Antes de que despidan el programa, yo quisiera nada más dar lectura
de uno de los testimonios, y lo vamos a abordar en la próxima emisión, el próximo viernes, de cómo este abogado manifiesta. La última tentación de Cristo tenía 28 años, era y es abogado, se dedica al ejercicio de la libre profesión y desempeña una función académica en la Universidad Católica de Chile. No ha visto la película La última tentación de Cristo profesional y académicamente. Tiene gran interés en el tema del derecho, de la libertad de expresión y del derecho internacional de los derechos humanos. Publicó un libro sobre Chile, sobre las sanciones penales. Al final él está diciendo, ¿qué me interesa? Conocer la película, para ver cuál es el contenido. Uh-huh. Y ese es el derecho de acceso a la información pública que todos los ciudadanos tenemos. Excelente. Ya te cedo el micrófono para que despides el programa. No, pues, nada más rápidamente a la ciudadanía, pregunte, cuestione, acérquese a los diferentes medios de comunicación, acérquese a diferentes instituciones. Lo importante es que usted conozca sus derechos para que sepa cómo defenderse. El trabajo no es solo de los abogados, no es solo de los periodistas, el trabajo es de todos. Y tenemos que accionar todo el sistema jurídico que tenemos para que nuestras autoridades se pongan a trabajar y respeten nuestros derechos. Desde luego que hay temas muy complejos, pero con un análisis, con un estudio, con una defensa correcta y adecuada, se puede lograr. Cornelio Claudio. Pues ahí está, definitivamente muy interesante. Agradecemos a ustedes el habernos dado el favor de su atención y pues bueno, obviamente agradecerle al abogado Juan Maldonado, a mi compañera y amiga Claudia Martínez, el también tener este espacio para poder platicar con ustedes y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo programa, en este mismo canal, a esta misma hora. Gracias por el favor de su atención.